¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por brindarnos su espacio a los alumnos de la Universidad Jaime Bauzati Meza. Por favor, para iniciar la entrevista, nada más a modo de presentación, ¿nos podría decir su nombre completo y su cargo, por favor? Claro que sí. En primer lugar, un saludo para los alumnos de la Bauzati Meza, ¿no? Mi nombre es Alejandra Dinegro, soy licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este caso, cuando nosotros hablamos sobre la informalidad laboral en el Perú, es un tema muy complejo que nos lleva a analizar varias aristas, no solamente desde el campo laboral, sino también desde la educación, pero en el plano de la sociología, en este caso en particular desde su especialidad, como para poder iniciar, ¿cómo podríamos entender este tema de una forma general? A ver, cuando nosotros hablamos de informalidad laboral, primero habría que entender que la informalidad es un concepto multicausal. Muchas causas que pueden explicar la informalidad laboral, pero también es un concepto multifactorial. Hay múltiples factores para poder hablar de informalidad laboral a secas, ¿no? La informalidad laboral puede ser explicada desde el punto de vista sociológico, porque podemos hablar también de vulnerabilidad, podemos hablar también de pobreza monetaria, podemos hablar de condiciones y de relaciones laborales, ¿no? Pero lo que entendemos en la mayoría, en el caso, digamos, en términos promedios, es que la informalidad es la no existencia de marcos regulatorios en nuestro empleo. Eso significa que aquellos que se desempeñan en el mercado laboral informal son aquellos que pueden estar ganando, por ejemplo, por debajo del sueldo mínimo, ¿no? Pueden estar trabajando sin contrato laboral, pueden estar inclusive trabajando por muchas más horas y tienen menos ganancia, ¿no? Y pueden estar aquellos que realizan actividades laborales pero encubiertas, ¿no? Aquellos cuando ayudamos a un familiar en una tiendita del barrio, aquellos que están haciendo, por ejemplo, otras actividades autoindependientes. Entonces, como pueden ver, hay una variedad, no es un concepto único, es multicausal, multifactorial, pero en términos promedios esa es la informalidad laboral. Y bueno, Alejandra, ¿qué factores son los que mayormente conlleva a estos trabajadores realizar por la manera informal? La informalidad, a su vez, es una causa estructural en nuestro mercado laboral y también tiene factores sociales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la informalidad no existe, no es un fenómeno que existe hace 5 o hace 10 años, o que específicamente se desarrolle en una actividad laboral específica, ¿no? Sino que a su vez es transversal. ¿Esto qué significa? Que el propio Estado tiene trabajadores en condición de informalidad laboral. Las órdenes de servicio, por ejemplo, son unas formas de informalidad laboral, ¿no? Pero estas causas estructurales están vinculadas a cómo la economía y las relaciones laborales están organizadas en nuestra sociedad, ¿no? Somos un país que tiene altos niveles de pobreza. Recordemos que entre el 2000 nada más 19 y 2023, con la recesión económica, cerca del 10% de la población peruana regresó nuevamente a situaciones de pobreza. A fines del mes de octubre, la OCDE acaba de publicar un informe de vulnerabilidad e informalidad en países de América Latina. Y Perú es uno de los países que está por encima del promedio, cuyas familias dependen de la informalidad para poder subsistir. Actualmente, según la OCDE, más del 60% de las familias peruanas, ¿no?, son hogares que dependen de la informalidad laboral para subsistir. Por lo tanto, más del 60% de hogares peruanos están en situación de vulnerabilidad, tanto económica, alimentaria y también social. Porque obviamente al estar en situación de informalidad son aquellos trabajadores que, por ejemplo, no tienen seguro social, no tienen pensión, no tienen acceso a un seguro de salud óptimo, ¿no? Y sus ingresos están por debajo también del promedio. ¿Cuál es el promedio latinoamericano de hogares que dependen de la informalidad? El promedio latinoamericano es 40%, Perú está en más del 60%, cuyos hogares dependen de esa informalidad. Y las causas son causas estructurales: pobreza, falta de promoción del empleo, pero empleo decente, ¿no? Tenemos pocas industrias, hay poco incentivo inclusive para las micro y pequeñas empresas, que son el 90% de unidades productivas en nuestro país, ¿no? Las grandes empresas son alrededor del 10%, pero donde se genera mayor empleo, pero además hay baja productividad y más informalidad, son en este 90% de unidades productivas. Entonces son varios factores ahí que analizar. Sí, como mencionaba hace un momento, el tema de la informalidad es un tema muy complejo, estructural, que no solamente depende del Estado, pero en este caso desde las políticas públicas, ¿qué se pueden hacer como para poder dar una solución a algo que es tan complejo? Ahora bien, no se trata solamente de
incentivar o aumentar solamente el salario, el sueldo mínimo, porque eso también generaría mayor inducir al gasto para poder comprar más, pero no solamente se resuelve de esa forma. Entonces, ¿cuáles serían estas salidas? Eso es uno, y por qué de alguna otra forma Perú consecutivamente repite este círculo, porque como bien acaba de mencionar, no es algo nuevo de 5 o 10 años, sino estamos arrastrando este círculo ya por varias décadas. Entonces, ¿por qué no llegamos finalmente a ser un país más competitivo, sobre todo en el tema de una reforma estructural? A ver, entre el año 2009 y en el año 2013, ¿no?, hubo un periodo de bonanza económica, el famoso milagro económico que se le denominó. Muchos economistas le dijeron: estamos en una época de auge económico, hay mucho dinero en el mercado peruano, ¿no? Por lo tanto, las materias primas estaban gozando de precios, digamos, bastante rentables para el Perú. Perú es una economía primaria exportadora, por lo mismo que no somos altamente industrializados o medianamente industrializados. Pero en ese momento, en esos años de bonanza económica, lo que se debió hacer desde la mirada pública fue invertir en capital humano, ¿no? Además de la informalidad, de la existencia y la informalidad, nuestras empresas son muy bajamente productivas, por debajo del promedio de América Latina. Tenemos una gran cantidad de micro y pequeñas empresas, pero la productividad, digamos, no alcanza los promedios de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos mano de obra poco calificada. Y eso se expresa también en la problemática juvenil, ¿no? Los jóvenes no se insertan, o su primera experiencia laboral no es tan formal, la mayoría de los jóvenes, porque las empresas dicen, o el mercado dice, no están capacitados para los puestos que estamos ofreciendo, porque no tienen todas las habilidades, todas las capacidades o la experiencia. Entonces no se invirtió en capital humano, y eso está trayendo ahora consecuencias, sobre todo ahora que hay una inserción, digamos, mucho más rápida de tecnologías, ¿no? Se automatiza el empleo, la inteligencia artificial, ¿no? El mismo puerto de Chancay, nada más, ¿no? Va a ser en gran parte automatizado. Pero las nuevas demandas del mercado laboral están cambiando y hace que la mano de obra que existe, porque obviamente si no, no hubiera desempleo, no es poco calificada. Entonces no se invirtió desde las políticas públicas. Lo que se hizo fue básicamente ahorrar dinero, ¿no? Se invirtieron en algunos programas sociales, sobre todo vinculados a la vejez, ¿no?, de asistencia, pero que ahora terminan siendo insuficientes, ¿no?, porque la inflación, el costo de vida ha aumentado, entonces vivir con 100 soles o 150 soles es prácticamente risible, ¿no? Pero además tenemos otros factores que están apareciendo. La inseguridad alimentaria, ¿no? Un tercio, por ejemplo, de las familias peruanas no llegan a comer 3 comidas al día, ¿no? La informalidad es parte justamente de esa discusión. No inviertes en mano de obra, en capital, no fortaleces las bases propias de la educación. Hay un divorcio permanente siempre entre la educación y el mercado laboral. Los egresados salen, tienes tu cartón, ya sea universitario o técnico, y luego no puedes conseguir trabajo, ¿no? Y los jóvenes dicen, pero he estudiado. Claro, pero el mercado laboral ahora te pide además que te capacites en otras cosas, ¿no? Entonces tienes que otra vez recapacitarte, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación sigue divorciada del mercado laboral. ¿Qué se puede hacer en las políticas públicas? Tener una mirada también que vaya acorde con eso, ¿no? Otro tema en las políticas públicas es que muchas políticas públicas no dialogan con la realidad. Entonces, por ejemplo, entre este periodo del aumento de la pobreza, ¿no?, fueron las ciudades las que se empobrecían y no las zonas rurales, a diferencia de años atrás, donde las zonas rurales eran las más empobrecidas, pero en ese periodo de tiempo eran las ciudades. Y esto va de la mano también con las expectativas de la población. Muchas poblaciones migran a ciudades o migran a la capital en la mejora de sus propias condiciones de vida. Pero si tienes una ciudad que no es capaz, ¿no?, o focos regionales que no son capaces de generar, de ofertar empleo, con lo que pasa, digamos, territorialmente, con digamos, la dinámica territorial, tienes una política pública que uniformiza esa realidad sin tomar en cuenta estas variedades regionales, ¿no? Por eso que hay jóvenes o hay regiones donde tienes demanda de mano de obra, por ejemplo, en la pesca, ¿no? Pero claro, tu política pública no mira esa diferencia que hay entre ciudades. Igual en la selva, igual en la sierra, ¿no? Por ejemplo, las pequeñas familias agricultoras, ¿no?, también tienen mucha propensión a la informalidad, pero tienes una política pública que no mira esa realidad. No sé si me dejo entender, ¿no? Tienes una política pública que te uniformiza esa realidad, sin tener en cuenta las diferencias que hay entre regiones, ¿no?
en lugar de poder fomentar, digamos, polos productivos regionales, en lugar de que la política pública, y toda política pública, para generar cambios positivos a largo plazo, de manera sustentable, tiene que ir de la mano también con presupuesto, ¿no? Presupuesto y personal calificado, porque si no es política en papel y no funciona. Justamente hablando de estas políticas públicas y estos puertos de desarrollo, por ejemplo, hace un momento mencionaba el puerto de Chancay, que en este momento se mira como una gran oportunidad, digamos, para la importación e exportación, aunque en realidad va a ser más para la importación de productos. Y partiendo desde ahí, de como un pequeño ejemplo nada más, hoy varios emprendedores y en realidad están, digamos, mirando con ilusión el tema de la importación de productos. Si bien es cierto, va a beneficiar a un grupo, digamos, de personas que se dedican a este rubro, pero también desde ese punto de vista no es tan formal tampoco el proceso, porque en realidad va a venir una tecnología que en este momento solamente las personas que van a estar capacitadas, y esto vale decir el mismo equipo de trabajo que va a traer China para trabajar y operar en estos sistemas, digamos, va a ser una, digamos, en vez de una falta de oportunidad, pero también una desventaja para las personas que trabajan acá, en el sentido que van a estar, al no conocer el sistema, si va a estar, digamos, en chino o en español o viceversa o en inglés, en este caso hay algunas limitaciones que se pueden dar también como para poder fomentar esta informalidad laboral que se va a dar también. A ver, con relación a estos megaproyectos, que lo que hacen es dialogar con el resto del mundo, en el caso de Perú, que desde mi opinión, Perú sin saber leer y escribir literalmente firma un acuerdo con China, ¿no? Y geopolíticamente también te posicionas en un lugar, ¿no? China está en una fase de expansión en el mercado sudamericano, justamente por la disputa geopolítica que hay en el mundo, ¿no? Entonces Perú se alinea geopolíticamente ahí. Digo sin saber leer y escribir porque no tomas en cuenta, digamos, justamente las ventajas que tiene la población china, en este caso los profesionales del área gubernamental de China, ¿no? Que son profesionales que están capacitados, que manejan 2, 3 idiomas, que el sistema educativo es diferente, ¿no? Solamente por decirles, el Banco Mundial, con el ex ministro de Educación, mencionaba de que la clase alta educativa en Perú, si lo comparamos con los países asiáticos, vendría a ser la clase más baja, ¿no? O sea, ese es el nivel formativo que tenemos en el Perú, que es dramático, que es triste, sí, por supuesto. Pero creo que hay oportunidades, ¿no? Que se van a abrir por un lado y que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero todo apunta a que sea el área comercial, y ahí quienes van a sobrevivir son los que están más organizados, más calificados y con mejores indicadores de productividad. Y los que no, simplemente van a gozar de cierto chorreo, digamos, económico, ¿no? Y por el lado de las desventajas es hasta dónde, digamos, la mano de obra disponible en Perú va a cualificar para ciertos trabajos. Pueden haber trabajos que específicamente estén determinados para mano de obra no calificada, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, un sector de trabajadores que van a insertarse en el puerto de Chancay, pero quizás haciendo actividades no tan significativas, ¿no? Porque esas las van a dejar para personal extranjero, que puede ser chino o puede ser extranjero en general. Entonces habría que ver justamente, cuando se producen este tipo de convenios internacionales, justamente el país receptor debería aprovechar el capital humano, pero no tenemos capital humano porque no se ha invertido en esas capacitaciones, y más bien es la autocapacitación. Nosotros los profesionales siempre estamos autocapacitándonos. Egresas de la universidad, pero ahora tienes que saber manejar, por ejemplo, plataformas digitales, porque en tu trabajo te piden, ¿no? Porque las comunicaciones también han cambiado. Inclusive para los docentes, los investigadores, tenemos que capacitarnos en algunas herramientas, estadísticas y todo lo demás, porque no necesariamente la formación es completa en la universidad. Siempre estás recapacitándote para reinsertarte en el mercado laboral. Llegamos a una conclusión básica en este caso, que la educación en nuestro sistema, en la estructura del Perú en este caso, en realidad debería ser potenciada. Usted que tiene experiencia en el campo, digamos, haber estado dentro como funcionaria pública, ¿cuánto se debería avanzar básicamente en educación en nuestro país como para poder llegar a esos niveles que se permiten, y sobre todo que este punto de la informalidad laboral pueda, digamos, disminuir? Lo que pasa digamos, en sociedades como las nuestras, que están en constante proceso de desarrollo y donde la educación es vista como un gasto y no como una inversión, es que a la larga te producen lo que en ciencias sociales hablamos, aquellas personas que están incluidas dentro del sistema y aquellas personas que están excluidas, ¿no?, del sistema. Me explico con esto.
Aquellas personas que están incluidas dentro del sistema son aquellas que medianamente están formadas, ¿no? Aquellos que accedieron a educación, ya sea técnica o universitaria en el mejor de los casos, o no. Y aquellas que quedan excluidas son, por ejemplo, las personas de la tercera edad. Son aquellos jóvenes a los que cierto sector de la economía los llama ninis, ¿no? Son aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, los pobres, ¿no? Son aquellas personas que tienen, digamos, alguna discapacidad. Quedan excluidos, de cierta forma, de las políticas públicas, de la dinámica social, de, digamos, de la cohesión social. Pero el Estado ha intentado tal vez enseñarlo, introducirlos para que ellos también tengan esa forma de poder introducirse a la formalidad. A ver, cuando se producen estos dos polos a largo tiempo, las políticas públicas lo que hacen es tratar de resolver un problema en la sociedad, donde hay un problema que atañe a un grupo considerable de personas, como es la inseguridad ciudadana, como la informalidad, como es el desempleo, porque los indicadores son altos, ¿verdad? En este caso hay indicadores que existen, que son problemáticas, pero en la agenda pública, ¿no? Cuando se entra a disputa, hay temas que siempre van quedando rezagados, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, hay temas que este tema puede esperar porque, digamos, no es tan preocupante, no es tan relevante, ¿no? La administración pública define a veces pragmáticamente así. La problemática con esto es que el sistema educativo es también excluyente. Por ejemplo, cuando estuvo en debate el ingreso gratuito a las universidades, por una parte, sí, claro, que tengan todos los jóvenes el derecho de ingresar a una universidad. Pero ¿qué sucede con aquellos jóvenes que son parte de hogares pobres y extremos pobres? Por ejemplo, tenemos aquí San Marcos y tenemos el ingreso gratuito a las universidades de la población que vive en las zonas solamente alejadas de Lima, para hablar de la capital. Ese joven no come sus 3 comidas al día, no trabaja, ¿no? Por lo tanto, tampoco tiene acceso a servicios básicos. No tiene luz, no tiene agua, no tiene desahogo. Es un hogar extremadamente pobre, pero tiene ingreso gratuito a la universidad. Ese joven va a poder venir a estudiar a la universidad y poder pagar su pasaje 10 soles diarios, no va a poder hacerlo. O sea, literalmente no va a poder hacerlo. Por más de que el derecho esté establecido, ingreso gratuito a la universidad, ¿no? Igual podemos tener una mirada también regional. Pero tenemos un sistema educativo que es excluyente. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de vida no son justamente las mismas. Gente que no come, gente que no tiene acceso a servicios, gente que, por ejemplo, es vulnerable constante a situaciones de pobreza, ¿no? Y esa vulnerabilidad acarrea otro tipo de violencias también, ¿no? Entonces no basta con que el derecho exista, sino de que las condiciones materiales de vida también te ayuden a que ese derecho literalmente lo puedas expresar, se pueda materializar. El sistema educativo es injusto todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, en las comunidades o fuera de la capital, a pesar de que en la propia Constitución se reconoce como lenguas oficiales no solo el español, sino las lenguas originarias, tenemos un sistema educativo que obliga a que todos hablen español, ¿no? Entonces eso se vuelve súper complejo en el país, que es multilingüe, multidiverso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es, ¿no? Y así podríamos hablar de otras, digamos, falencias que hay, y esto también se traduce pues en las políticas laborales, ¿no? Igual, ¿por qué digo yo los mal llamados ninis? Porque en realidad no es que el joven no estudie ni trabaje por una cuestión de actitud. Hoy día me levanto y no quiero estudiar, no quiero trabajar. No se trata de una cuestión de actitud, ¿no? De estado de ánimo, sino que más bien hay muchas mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado, hombres también. Y hay muchos jóvenes que ayudan a un familiar en los famosos emprendimientos, ¿no? Emprendimientos también es, digamos, una nueva categoría social que se emplea ahora para poder hablar del autoempleo, ¿no? Es mejor decirle emprendedor que autoempleado, ¿no? Pero sabiendo que hay este problema, el tema de educación, porque ahí parte de todo, el Estado debe implementar más para poder justamente cambiar esta parte en la forma laboral, que esto nos va a permitir más adelante que la informalidad cambie poco a poco, o está muy lejano a eso, usted viéndolo como socióloga, el comportamiento y todo eso. No solamente la educación va a solucionar el problema de la informalidad, la solución no se va a dar en los próximos 5 o 10 años, como el siguiente o el siguiente gobierno o los 2 siguientes gobiernos, tampoco va a pasar así porque es un problema estructural. Si lo reconocemos como un problema estructural que tiene años, décadas, ¿no? En nuestro país, por lo tanto la solución también va a tomar tiempo. Invertir en educación es parte de la solución, por supuesto,
¿no? Invertir en capital humano, en los jóvenes, teniendo en cuenta de que estamos ahorita el país en una transición demográfica. En los próximos 20, 30 años el país va a ser viejo, por decirlo en términos sencillos, la población va a envejecer, ¿no? Entonces este es el momento como para invertir en capital humano, invertir en educación, invertir en políticas públicas. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son base de muchas políticas públicas, son indicadores en rojo. Entonces habría que ir invirtiendo, por ejemplo, también en políticas de protección social, ¿no? Que son claves, ¿no? Sobre todo en aquellos sectores donde la población trabaja fuera de los márgenes laborales, ¿no? El aumento del salario mínimo se discutía, por ejemplo, ¿puede ser una solución? Es una solución viable para aquellos que están dentro de la formalidad, pero ya vimos que más del 60% de hogares viven, necesitan de la informalidad para poder subsistir, ¿no? Entonces habría que ver qué incentivos se les da más bien para que sean formales. La formalidad no es atractiva en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos funcionarios públicos que viven de la informalidad. Recordemos, hace años un alcalde de La Victoria se metía 2 millones de soles al bolsillo, ¿no? Por informalidad, les cobraba cupos a aquellos ambulantes, ¿no? Entonces vas a tener un funcionario público que no va a querer que la formalidad se destruya porque él vive de la informalidad. Entonces habría que ser, digamos, un poquito más estratégico de la mirada pública para que la formalidad sea atractiva. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que cualquier emprendedor que quiere formar una microempresa en el país se demore cerca de 2 meses para poder tener su escritura pública, ¿no? El Estado no es amigable con el ciudadano de a pie. O sea, debe cambiar, digamos, las políticas para poder inscribirse, digamos, y formar las empresas que justamente le piden como requisito. Hay que hacer más atractivas aquellas políticas que están orientadas a fomentar la formalidad tributaria, la formalidad laboral, la formalidad administrativa, ¿no? Porque hemos visto que es multicausal, multifactor. Entonces habría que ser más estratégico en hacer eso más atractivo para aquellos que se generan su propio autoempleo, ¿no? De emprendedor quieres pasar a ser microempresario, pues habría que ser más atractivo ahí. Sobre todo para los microempresarios que las personas que inician son los que tienen inicialmente salarios bajos, entonces también esa parte vemos en los costos también, ¿no? Por parte del Estado que debería, ¿no? No sé si está de acuerdo, bajar en esos niveles económicos para que se pueda inscribir, ¿no? Y no tenga ese proceso como de limitación en la economía hablando, ¿no? Claro, por eso yo hablaba de que hay que ser bastante estratégico en dar los incentivos, ¿no? Claro. En Estados Unidos constituir una microempresa te dura menos de una semana, ¿no? Son los países más desarrollados del mundo. Entonces aquí hay que ser estratégicos. Otro factor para poder, digamos, enfrentar la informalidad son los planes sectoriales, ¿no? O sea, es importante el diálogo social, sí es importante el diálogo social. Que se siente el Estado como mediador, ¿no? Que se sienten los empresarios, los trabajadores y poder llegar a consensos, ¿no? Por ejemplo, los diálogos del Consejo Nacional de Trabajo siempre fluctúan en que no asiste el sector empresa, no asiste el sector laboral, porque no se ponen de acuerdo con el aumento del salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Que son espacios reconocidos por instancias internacionales como OIT para poder llevar a cabo recomendaciones en materia laboral. Pero si tu espacio de diálogo social no funciona, entonces vas a tener también retrocesos, porque o no avanzas, ¿no? Y vas a tener protestas, vas a tener oposición, o simplemente no te pones de acuerdo sobre políticas claras para poder enfrentar, en este caso, la problemática de informalidad. Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral en nuestro país y en realidad la coyuntura política de nuestro país y la clase política sobre todo no ayuda justamente a poder disminuir. Vemos con cierta, digamos, lado oscuro hacia el futuro de nuestro país en cuanto a desarrollo y poder disminuir la informalidad laboral, que bien sabemos no es un problema, como lo ha mencionado, que se vaya a solucionar de acá a 5 o 10 años, sino es un problema mucho más profundo que ya es conductual de nuestra sociedad, porque digamos cada persona hoy en día de alguna otra forma tiene ese chip que está muy cercano con los hechos de corrupción. Hace un momento mencionaba el ejemplo del alcalde, nada más, por decirlo así, pero ¿qué podemos esperar nosotros en nuestra clase política hacia adelante, ¿no? Digamos, mirando estos nuevos periodos gubernamentales como que para que nuestro país, dentro de la fantasía, pueda encontrar esta luz, digamos, de solución y finalmente podamos seguir avanzando como peruanos? A ver, en nuestra sociedad existe una cultura de la informalidad, ¿no? Y además hay la necesidad de que ciertas reglas informales existan para que lo formal pueda subsistir. Esto es, por ejemplo, de que cuando se manejan los presupuestos por obras, el alcalde del pueblito tal, ¿no?
tiene que venir y hablar con el funcionario del MEF para que le muevan el papel. Cuando eso de por sí debe ser un sistema mecanizado y tengas a tu autoridad, ¿no?, en tu distrito, en tu localidad, resolviendo problemas, digamos, del día a día de la gente, de la población, porque para eso ha sido elegido. Pero un tercio, por ejemplo, del tiempo de los alcaldes provinciales y regionales se la pasan en el MEF, o se la pasan tratando de gestionar sus proyectos cuando ya existen procesos que, digamos, por ley deberían seguirse. Esa es una regla informal, ¿no?, que existe para que lo formal pueda también avanzar y coexistir y salgan sus proyectos y todo lo demás. En un escenario de cultura e informalidad, donde hay pocos incentivos para poder enfrentar la corrupción política, donde tenemos autoridades públicas que en lugar de poder ser aliados también de la población, pareciera que fueran enemigos, y donde tenemos, por ejemplo, ahorita una variedad de partidos políticos inscritos, ¿no? Tenemos un menú no tan atractivo, y el problema ahí, para poder responder esa pregunta, es que el problema no es el votante ni es el voto, ¿no? Porque mucho se dice, pero la gente lo eligió, ¿no? Tú votaste por cierto candidato. Sí, claro, cada uno asume su responsabilidad, pero ¿cuál es el menú que te dan? Si en el menú tú tienes una manzana podrida, una pera podrida, una uva podrida, una mandarina podrida, un mango podrido, ¿no? Tienes todo podrido y ese va a ser tu menú para que elijas. ¿Cuál va a ser el resultado de tu elección? Algo podrido, ¿no? Me dejo entender. El problema no es el voto, el problema es el menú que te pueden dar, en este caso que nos pueden dar a nosotros como electores, para poder elegir a la autoridad. Y muchas autoridades, como es bien sabido, en el momento electoral te pueden decir desde A soluciones hasta la Z, como es el tema de la inseguridad, ¿no? Y en general no tienen una mirada un poco más estructurada, más realista, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de la oferta electoral, y todo más bien aparenta en que la oferta electoral que vamos a tener para las elecciones del 2026 van a ser súper dispersas, súper variadas, ¿no? Hasta el momento hay una treintena de partidos políticos inscritos, pero hay como 10 partidos todavía esperando la confirmación de su inscripción. Entonces, ¿ustedes imaginan esa lista en la que vamos a elegir? Habrá que elegir dentro de lo poco o menos podrido, ¿no?, que pueda haber, y que medianamente puedan plantear el problema. Quizás ya no se espera la solución, pero que medianamente puedan entender y plantear la problemática. Eso es súper clave, inclusive, para poder desde ahí partir por las soluciones, ¿no? Y usted es lo que tiene hasta con conocimiento, hablando de forma ya a nivel regional de América Latina, ¿con qué país usted compararía que ha manejado mejor en el tema del proceso de la informalidad hacia lo formal, ¿no? ¿Con qué país compararía que ha llevado más o ha superado o estar igual que Perú? Nosotros en este estudio de la OCDE somos superados nada más por Colombia y por Nicaragua, ¿no? Y bueno, por Bolivia ahorita, que está atravesando también una crisis. Pero de ahí, países como Uruguay, que manejan muy bien la situación, países como Chile, países inclusive, ¿no?, como México, tienen políticas sostenibles en el tiempo. Chile lo que hace son programas mixtos, ¿no?, en términos de seguridad social, ¿no? Uruguay, que es, digamos, la Suiza de América Latina, tiene bastiones de seguro social sólidos, que no importa inclusive el partido que pueda asumir, pero, digamos, es un punto innegociable bajar los estándares de seguridad social. Por más que venga un partido que sea de centro, de derecha o de izquierda, no vamos a chocar, ¿no?, por decirlo, contra los estándares de seguridad social. O sea, no bajan esa discusión. Es como Europa, ¿no? En Europa igual hay una ola conservadora ahorita, pero, digamos, lo que se refiere a seguridad social, pensiones, acceso a seguros, eso es indiscutible, intocable, ¿no? Pero nosotros más bien somos fluctuantes en términos de inestabilidad política, no tenemos todavía instituciones sólidas, dependemos básicamente del temperamento del gobernante de turno, ¿no? Y por eso que estamos en el problema que estamos ahorita, ¿no? Porque las soluciones no son inclusive sostenibles en el tiempo. Esa es la principal problemática. Tienes una política pública muy buena, nosotros somos muy buenos creando leyes, ¿no? Tenemos una infinidad de leyes, pero aplícalas, no se cumplen, ¿no? Las leyes no se cumplen. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues, instituciones sólidas, ni tenemos tampoco planes de seguimiento, ¿no? Se hace una ley, pero no se le hace el seguimiento, qué tan efectivo fue, funcionó o no funcionó. Pero si vemos países, estos países, sobre todo como ejemplo, y ahora México, que hay expectativas con lo de México, son instituciones sólidas, son políticas sólidas, con presupuestos intocables, ¿no?, con profesional capacitado, se puede negociar políticamente sobre eso y no dependen básicamente del estado de humor de los gobernantes.
Claro. Y usted, desde su perspectiva como socióloga, ¿qué estrategias debería tomar el gobierno, el Estado, para poder justamente mejorar este tema, que es la informalidad? En general, claro, laboral, pero en general también, ¿no? Bueno, ya como temas puntuales, necesitamos invertir en educación, Claro. generar incentivos, hacer que la formalidad sea amigable, ¿no?, para el ciudadano de a pie, generar incentivos inclusive para las micro y pequeñas empresas en términos tributarios, por ejemplo, facilidades administrativas. Tenemos que ver cuestiones de fiscalización laboral también, hay que fortalecer SUNAFIL, eso es clave. Tenemos 600 fiscalizadores a nivel nacional, ¿no? ¿Se imaginan cuántos trabajadores hay? Es insostenible, ¿no? Necesitamos mejorar también las políticas públicas en términos de programas, ¿no?, programas sociales, y sobre todo fortalecer los canales de diálogo social. Eso es todo. Muchas gracias. A ustedes. Ujú. Gracias. Sí, Muchas a lo gracias. mejor algo que desea acotar, Sí. ¿sí? Desde su parte. Bueno, yo creo que los próximos ya profesionales de las ciencias de la comunicación, del periodismo, tienen un rol clave de poder abordar estas problemáticas, porque son ustedes los que de alguna manera pueden darle voz, ¿no? No solamente a las cifras, sino que recordemos que detrás de estas cifras de informalidad, de desempleo, de precariedad, pues hay familias, hay vidas, hay personas, hay jóvenes, hay mujeres, ¿no? Y si sabemos exponer muy bien la problemática, también podemos ser actores que puedan justamente intermediar por ese diálogo que tanta falta nos hace en esta coyuntura, ¿no? Y más que los profesionales son jóvenes, ustedes le van a dar pues un toque de modernidad, un toque también de poder familiarizarse y poder sobre todo convertir el mensaje en algo muy sencillo y usar aquellas redes sociales en las que se puede llegar sobre todo a más población para que pueda estar informada sobre ello. Y sobre todo también que las elecciones que ya vienen entre unos años, que esperamos que, no, claro, no es de la noche a la mañana, pero que sí trabajen en poder darle la mano a aquellos que quieran también estar en una empresa, laborar, formar, ¿no? Y que justamente puedan realizarlo, ¿no? Sí, necesitamos más personas informadas, más jóvenes informados, que sepan sus derechos, pero que además manejen temas que les pueda ayudar a resolver problemas también simples en la vida, ¿no? Como el hecho de incentivar a aquellos que están por formar un emprendimiento, a aquellos que están inclusive buscando trabajo y que pueden ser víctimas, ¿no?, de cualquier estafa laboral. Entonces necesitan información como esta para que ellos puedan también tener sus propias opiniones críticas y poder tomar decisiones, ¿no?, que en este caso tengan que ver con lo laboral. Y ahí ustedes son claves para ello. Muy Muchas bien, gracias. muchísimas gracias por su Gracias. tiempo. A ustedes.